Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Sandra Milena Erice Quiñones, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Bueno, hoy vengo a explicarles sobre base de datos. Tarea 1, reconocimiento, presentado el tutor Héctor Mauricio Camargo Gamba, año 2026. Objetivos del trabajo. Objetivo general: comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la base de datos SQL y no SQL mediante la conceptualización teórica y la instalación de herramientas tecnológicas con el fin de desarrollar competencias básicas en la gestión y creación de bases de datos. Objetivos específicos: identificar los conceptos claves de las bases de datos SQL y no SQL, incluyendo sus características, ventajas y desventajas. Analizar las diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales, reconociendo sus usos en contextos reales. Comprender elementos fundamentales como álgebra relacional, vistas, triggers, procedimientos almacenados y transacciones. La conceptualización. Bases de datos SQL. Son bases de datos relacionales que almacenan la instalación en tablas compuestas por filas y columnas. Utilizan el lenguaje SQL para gestionar los datos y se basan en un esquema estructurado. Lenguaje SQL. El Structured Query Language SQL es el lenguaje estándar para gestionar bases de datos relacionales. Permite consultar datos, select, insertar datos, insert, actualizar datos, update, eliminar datos, delete, crear estructuras, create. Base de datos no SQL. Son bases de datos no relacionales diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos, alta escalabilidad y estructuras flexibles. No utilizan tablas tradicionales. Ventajas de no SQL: alta escalabilidad horizontal, flexibilidad en la estructura de datos, alto rendimiento, ideal para Big Data y aplicaciones web modernas. Desventajas de no SQL: menor estandarización, no siempre soportan transacciones completas, puede presentar menor consistencia en algunos modelos. Tipos de base de datos no SQL: documentales, clave valor, orientadas a columnas y orientadas a grafos. Comparación SQL versus no SQL. En cuanto aquí nos muestra las características del SQL y el no SQL. En cuanto a estructuras, son tablas. En SQL son tablas. En escalabilidad es vertical. En lenguaje es SQL estándar. Y en uso son datos estructurados, mientras que en no SQL, en estructura es flexible, en escalabilidad horizontal, en lenguaje no estándar, y en uso son grandes volúmenes y datos no estructurados. Gestores de bases de datos. Bueno, en SQL están el MySQL, el PostgreSQL, el Oracle, mientras que en el no SQL está Mongo, Cassandra, Redis, y son softwares que permiten crear, administrar y manipular bases de datos. Colecciones y documentos en no SQL. En colección, conjunto de documentos similar a una tabla. En documento, unidad de información en formato JSON, similar a una fila pero flexible. En cuanto al ejemplo, se debe abrir el código en llaves,
se abre comillas, nombre, cierra comillas, dos puntos, abre comillas, bueno, mi nombre es Sandra, vuelve y cierra comillas, coma, entre comillas, edad, dos puntos, 24, y vuelve y se pone la llave al finalizar. ¿Qué es Mongo? Mongo es un sistema de base de datos no SQL orientado a documentos que almacenan información en formato BYTESON, similar a JSON. Es altamente escalable y flexible. Álgebra relacional. Es el conjunto de operaciones matemáticas que permiten manipular datos en bases relacionales. Las operaciones básicas son selección, proyección, unión, intersección y producto cartesiano. En cuanto a vistas, son consultas almacenadas que se comportan como tablas virtuales, no almacenan datos físicamente, solo muestran resultados de una consulta. Ejemplo, create with this usuario as select nombre from usuario. Se utilizan para simplificar consultas complejas, mejorar seguridad y ocultar datos. Triggers son procedimientos automáticos que se ejecutan cuando ocurre un evento específico en la base de datos, insert, update o delete. Procedimientos almacenados. Son bloques de código SQL guardados en la base de datos que pueden ejecutarse cuando se necesite. Y por último, transacciones. Son un conjunto de operaciones que se ejecutan como una sola unidad lógica. Cumplen con las propiedades ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Bueno, aquí agregué dos comparaciones entre la base de datos SQL y la base de datos no SQL. En cuanto a base de datos SQL, es una estructura en tablas, lenguaje SQL, select, from, usuarios. En gestores de SQL es MySQL y Oracle. En cuanto, su estructura ya se las había mencionado. Gestores de no SQL, Mongo, Cassandra. Y en cuanto a bases de datos no SQL, estructuras flexibles, sin esquema fijo, JSON, clave valor, columnas y grafos. En cuanto a ventajas, escalabilidad, flexibilidad, alto rendimiento. En desventajas, menor estandarización, relaciones limitadas, consistencia eventual. Y en la comparación de las tablas, documentos flexibles, orientación no estándar y datos estructurados. Y en gestores de no SQL, Redmix. Evidencia de instalación de MySQL Workbench. Entonces se ingresa el enlace que nos dieron en la guía. En cuanto a ese enlace se descarga y se instala MySQL Workbench. Se ejecuta en el instalador. Se selecciona MySQL Service y MySQL Workbench. Se configura usuario root y contraseña. Y como pueden visualizar, evidencia de instalación de Mongo. Lo mismo, se ingresa el enlace, la URL que nos facilitaron en la guía. Se descarga Mongo Community Service, se ejecuta en el instalador, se configura como servicio, se instala Mongo Compass oficial para interfaz de gráfica. Como pueden visualizar la evidencia. Acá está la evidencia de la creación de base de datos en MySQL Workbench. Era crear una database con mi nombre, Sandra Ariza, como pueden visualizar. Entonces se crea la database con mi nombre, luego se verifica y shop databases, como pueden visualizar.
Evidencia de creación de base de datos en Mongo. En consola se usa se usa el ID objet, se escribe nombre Sandra y apellido Arisa. Entonces, como pueden visualizar, también referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.